componentes quimiotácticos y péptidos antimicrobianos. ¿Okay? Entonces, en una situación de homeostasis, la importancia del folículo piloso es que se dice que establece lo que es una estructura privilegiada de regulación. Posee, miren, componentes como Fas ligante que se une a la molécula Fas y establece regulación. Presenta lo que es una matriz extracelular produciendo componentes citocinas como TGF-beta. ¿Para qué? Para promover la generación de células reguladoras. O sea, establece homeostasis. Tenemos aquí alrededor de esta zona, aparte de la producción de citocinas como interleucina 10 y TGF-beta, todas citocinas de regulación, de homeostasis, ¿no? Tenemos aquí la presencia de células T reguladoras, ¿no? FOXP3 positivas, células T reguladoras, CD4, FOXP3 positivas. Y esto se da, por ejemplo, por el mismo folículo piloso, con sus componentes, producen diversos tipos de componentes quimiotácticos que modulan el reclutamiento de diversos tipos celulares, manteniendo justamente la homeostasis. Ya la situación cambia cuando se ve un proceso infeccioso. Por ejemplo, aquí, como estos folículos pilosos son apéndices que tienen, ¿no? Justamente permiten la entrada, un detalle es que en el caso del estrato córneo no aparece en estos apéndices, permitiendo justamente que haya intercambio, salida y entrada de diversos componentes como líquidos, por ejemplo el sudor, ¿no? El intercambio que hay en el epitelio. Entonces, y eso también permite, si bien es cierto aquí era microbiota, la entrada de componentes con posibles patógenos, como es el caso del Propionobacterium acne, esta bacteria que está relacionada a la producción del acné, ¿no? Porque ingresa en estas cavidades presentes por el folículo piloso. Entonces, aquí estamos hablando de un proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que va a hacer el folículo piloso? Va a modular la producción de citocinas. Si antes producía una TGF-beta, interleucina 10, comienza a producir justamente las glándulas sebáceas, TGF-beta e interleucina 6, interleucina 1, está promoviendo inflamación. ¿Okay? Entonces, esto va a modular que se genere una dendrítica que va a presentar a nivel de los conductos linfáticos, va a generar una TH17. ¿Por qué es importante la TH17? Porque recluta neutrófilos. Los neutrófilos son súper importantes para el control de bacterias y de hongos. ¿Okay? Recuerden, pacientes neutropénicos, pacientes que tienen problemas en la presencia de TH17 suelen tener susceptibilidad a infecciones por bacterias y por cándida, por hongos en general. ¿Okay? Esto también lo vamos a ver más adelante, pero eso es importante. Entonces, tenemos aquí, se genera una TH17, recluta neutrófilos porque produce interleucina 17 y aquí tengo un proceso inflamatorio por una bacteria que está generando una infección, ¿okay? Que hay que controlar. Entonces el folículo piloso es un sitio inmunoprivilegiado, normalmente produciendo todos los componentes para promover regulación, para promover homeostasis. Entonces aquí tenemos, ¿no?, lo que se vio en el video también, ¿okay?, que es la importancia de vasos sanguíneos, ¿no?, la importancia de células como en el caso a nivel de las vénulas postcapilares. Vean, hay varios tipos de vasos sanguíneos, pero para la piel, para los tejidos, importante las vénulas postcapilares porque es el sitio del foco inflamatorio. Entonces, aquí tenemos alrededor de los vasos sanguíneos los macrófagos que se conocen como macrófagos perivasculares. ¿Por qué son importantes los macrófagos perivasculares? Porque ellos poseen receptores quimiotácticos que promueven la llegada de ¿quién? De neutrófilos. ¿Okay? Los macrófagos perivasculares promueven la llegada de neutrófilos como sitios de unión, donde extravasan, donde entran los neutrófilos por las vénulas postcapilares. ¿Okay? Y aquí también se forma lo que habíamos mencionado en el video, ¿ven? Los tejidos linfoides, ¿no?, inducidos, asociados justamente a piel, ¿no?, que está justamente el sitio de reclutamiento y de presentación de antígenos.
rico en dendrítica, rico en células T que promueven el proceso, ¿no?, de inflamación y el control de una infección. Entonces, y esto es transitorio, eso es lo que está aquí, ¿no? Tejido linfóide asociado a la piel, inducido, ¿no? Es transitorio. ¿Okay? Ahora, aquí también es importante porque a nivel de las vénulas postcapilares, ¿no?, normalmente por todo vaso sanguíneo, cuando hay una homeostasis, no pasan componentes grandes de tamaño. Lo máximo que pasan son moléculas de peso molecular menor de 70 kilodaltos. Pero cuando hay inflamación, hay vasodilatación, hay aumento, ¿no?, de tamaño a nivel de vasos sanguíneos, y esto permite la llegada de otros componentes proteicos mayores de 70 kilodaltos, que quiere decir albúmina, inmunoglobulinas, células como los neutrófilos, macrófagos que llegan por el proceso inflamatorio. Estamos hablando del Rowley. ¿Dónde es eso? Todo vénulas postcapilares. ¿Ok? Aquí en detalle, lo había colocado aquí resaltando para antes de olvidarme. Si hablamos de bacterias como Staphylococcus aureus, ¿no?, tiene varios factores de virulencia y es parte de lo que van a hablar sus compañeros cuando hablen de toxinas estafilocócicas, ¿no? Tienen las alfa-hemolicinas, beta-hemolicinas, las pantocianinas, tienen la toxina estafilocócica, ¿no?, de tipo 1, tienen enterotoxinas y por ahí va, un sinfín de componentes tóxicos. Ahora, uno de ellos es la exotoxina alfa-hemolicina. También tiene beta-hemolicina porque genera beta-hemólisis, pero en este caso estamos hablando de la alfa-hemolicina. ¿Por qué es importante la alfa-hemolicina en el Staphylococcus aureus? Porque esta alfa-hemolicina termina depletando, eliminando a estos amigos aquí, los macrófagos perivasculares. Y si habíamos mencionado que los macrófagos perivasculares son importantes porque poseen componentes quimiotácticos que atraen neutrófilos, entonces, si depleto macrófagos, ¿qué estoy disminuyendo? Neutrófilos. ¿Okay? Y con esto se favorece el Staphylococcus aureus porque no habría la célula crucial, que son los neutrófilos, para su control. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hace? Por su factor de virulencia, la alfa-hemolicina. ¿Okay? Por su toxina. Por su toxina, por la alfa-hemolicina. Ok, entonces vemos aquí, bueno, este cuadrito aquí es resumen, ¿no?, la importancia del folículo piloso y la importancia de las vénulas postcapilares. Aquí se ve lo que siempre mostramos, dos perfiles de respuesta, ¿no? Por un lado, la homeostasis, donde hay presencia de células reguladoras promovidas por interleucina 10 o TGF-beta, dendríticas tolerogénicas que presentan justamente estos antígenos. Básicamente la mayoría de los antígenos vienen a partir de la microbiota, ¿ok? Pero cuando hay un daño, una alteración a nivel del tejido, no necesariamente por un patógeno, pero puede ser por señales de daño, como lo mostraron también en el video, ¿no?, por los PAMPs, ¿no?, hay daño, hay un corte, una lesión, no hay un patógeno, pero hay que regenerar ese epitelio, entonces el perfil cambia, se genera un proceso inflamatorio. ¿Ok? Y aquí obviamente tenemos a los DAMPs, ¿no?, que son reconocidos por los PRR, y con esto modulan diferentes perfiles de respuesta. Tenemos una dendrítica plasmocitoide, ya no una tolerogénica, una plasmocitoide, que va a migrar, ¿no?, por las vénulas postcapilares, también por los vasos linfáticos, y va a generar, ¿no?, perfiles de respuesta TH1, TH17, y con esto, ¿no?, controla este problema, ¿no?, y hay regeneración del epitelio. Aquí recordamos la primera línea de defensa, también los péptidos antimicrobianos, producidos por varios tipos celulares. Primera línea de defensa. ¿Por quiénes? ¿Cuál es su acción? Directa sobre el microorganismo. Puede ser desestabilizando pared celular de una bacteria, y esto es por justamente una interacción electrostática. Sabemos que los péptidos antimicrobianos tienen carga positiva, mientras que la pared celular de una bacteria, por ejemplo el LPS, tiene carga negativa. Entonces, hay una alteración y esto provoca, ¿no?, la ruptura de la membrana y la lisis.
O hay algunos péptidos antimicrobianos que no provocan una lisis directa a nivel de la membrana, pero atacan material genético, ¿no?, del microorganismo, y esto también provoca la lisis. ¿Ok? Entonces, son producidas tienen diferentes finalidades, diversos tipos de células, desde las células de la respuesta inmune, ¿ok?, modulando diversos tipos de respuestas. Esto lo presentaron ustedes en uno de sus primeros o el segundo seminario, si mal no me acuerdo. Ok, entonces aquí esta parte es importante, porque si hablamos que lo producen diversos tipos de células, vamos a ver el contexto en la piel, ¿no? En la piel, desde la microbiota. La microbiota en la piel, el género Staphylococcus, la especie que más prevalece no es aureus, es epidermidis. Esa epidermidis, Staphylococcus epidermidis, tiende a producir diversos tipos de péptidos antimicrobianos, como la epidermina, epilacticina K7, el PEP5 y las modulinas. Estas de aquí, modulinas solubles en fenol. Estas son las delta. Son producidas por Staphylococcus epidermidis y se ha visto ensayos justamente de este grupo, de este trabajo que debe estar aquí abajo. Esta publicación, el del 2015, este grupo trabajaba con péptidos antimicrobianos y ellos fueron justamente los que encontraron la presencia de estas modulinas solubles en fenol y que tienen diferentes tipos de respuesta. Por ejemplo, producidas por Staphylococcus epidermidis, actúan como bactericidas. ¿Contra quién? Pues contra Staphylococcus aureus, su primo hermano patógeno, ¿no?, contra Streptococcus beta hemolíticos del grupo A y contra E. coli. Efecto bactericida, eso quiere decir que mata a estas bacterias. Y de alguna manera se comprueba que la presencia de la microbiota no solamente es importante porque compite directamente por enlaces, por espacios, sino también produciendo componentes que eliminen directamente a otros microorganismos con potencial patógeno. ¿Ok? Primera línea de defensa. Ahora, ¿qué más? También se ha visto que, por ejemplo, estos péptidos antimicrobianos como la epidermina, ¿no?, la PEP5 o la epilancina K7 pertenecen a un grupo de antibióticos que en general tienen un componente de su estructura, ¿no?, que está relacionado a la acción de ellos directamente. Ahora, no son los únicos, vemos más abajo, los queratinocitos, que están a nivel de toda la epidermis. Ellos producen diversos tipos de péptidos antimicrobianos, algunos de forma constitutiva que cuando se dan cuenta que hay un proceso de infección, un proceso inflamatorio, por ejemplo, una de las primeras citocinas en aumentar es interleucina 1. Y estos mismos queratinocitos tienen receptores para interleucina 1 alfa. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Ellas van a captar esa interleucina 1 y van a activarse, y ellas al activarse van a aumentar la producción de beta-defensinas, que son los tipos de péptidos antimicrobianos que producen. Entonces tenemos aquí beta-defensinas de tipo 1, son constitutivas, y las RNasas 7. También otras que aumentan, catelicirinas y otras betas-defensinas. Y esto, por ejemplo, aquí es en el caso de una inflamación como la psoriasis, la psoriasina, ¿no? Y ahora, todo lo contrario, por ejemplo, en el video mencionaron de la psoriasis, que se aumenta el proceso inflamatorio. Okay. El otro lado de la moneda es que hay pacientitos que tienen diagnóstico de dermatitis atópica. Pacientitos que tienen dermatitis atópica, todo el tiempo les van a llegar a consulta en el caso de dermatología porque tienen infecciones en la piel de forma constitutiva. ¿Por qué? Porque en lugar de aumentar sus péptidos antimicrobianos, los disminuye. Entonces, haciendo a su piel más sensible a infecciones. ¿Okay? O sea, algo tan natural como la primera línea de defensa, el aumento de péptidos antimicrobianos para eliminar a estos microorganismos, ellos van a disminuir constitutivamente, haciéndolos más susceptibles. Y la bacteria hace su fiesta, pues continúa proliferando. ¿Okay? Entonces, esas son patologías claves, ¿no?, que se pueden presentar. Psoriasis, dermatitis atópica en piel. Ahora, tenemos aquí a las células de la respuesta inmune, neutrófilos, dendríticas, mastocitos, monocitos, todos ellos produciendo péptidos antimicrobianos, catelicirinas, lactoferrinas, granulicinas, elanfinas, perforinas, alfa-defensinas. Ahora, en el caso les mencioné folículo piloso, glándulas sebáceas,
producen el sebo, secreción, ¿ok? Producen citocinas, producen péptidos antimicrobianos también, ¿ok? Histonas, lisocimas, catequicilinas, beta defensivas. Las glándulas sudoríparas, que normalmente producen sudor, ¿ok? También comienzan a producir péptidos antimicrobianos. Vean, varias estructuras protegiendo, ¿ok? Primera línea. Y cuando hablamos es a nivel de la dermis. Ya en las partes un poquito más profundas, hablando del tejido subcutáneo, básicamente adipocitos, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Se ha visto que cuando estos adipocitos van proliferando, van aumentando la producción de catequicilinas. Y por ejemplo, en ensayos, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, infecciones por Staphylococcus aureus, estamos hablando cuadros de celulitis, donde están un poco más profundas en la piel, infecta esas células, ellas lo que van a hacer al proliferar por el estímulo presente en la bacteria, van a comenzar a producir más catequicilina, que tiene acción directa sobre Staphylococcus aureus, ayudando al control de la infección. Lamentablemente, Staphylococcus aureus tiene varios factores para evadir, ¿no? Este tipo de respuesta, y uno de ellos es que forma biofilms. Entonces, si forma biofilms, ya no está susceptible a este componente, ¿ok? Pero en abscesos, por ejemplo, la catequicilina, ¿no? Producidas por los preadipocitos cuando pasan a adipocitos, ayudan a controlar ese tipo de infecciones. Ok. Entonces, si hablamos de infecciones en la piel, no podemos dejar de recordar lo que ya hemos visto en teoría, seminario y laboratorio. Hongos, micosis, ¿ok? Estamos hablando de los diferentes tipos de micosis, desde la superficial, que son las dermatomicosis, las onicomicosis, recuerden, ¿no? Que tenemos la micosis subcutánea, los micetomas, ¿no? Por la Madurella mycetomatis, ¿ok? Que afecta tejido subcutáneo, por las esporotricosis, ¿no? Estos hongos presentes, por ejemplo, en la vegetación, en las espinas de las rosas, que pueden ingresar hacia las partes un poco más profundas, ¿ok? Y generar este tipo de lesiones, ¿ok? O las micosis más profundas, que pueden generar en algunos casos candidemias, ¿no? Candidemias o fungemias, y aquí generar esas formas más graves, ¿ok? Que sabemos no se da en todos los casos, porque hay ciertas condiciones del paciente que terminan favoreciendo, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, ¿recuerdan quién se puede encontrar a nivel de los pulmones presentes en pacientes que se han recuperado de tuberculosis? Aspergillus. ¿No? ¿Okay? Entonces, es parte de lo que ya hemos visto. Lo hemos visto en teoría, por ejemplo, cuando hablamos de hongos en general, se vio todo esto, pero también cuando vimos, por ejemplo, infecciones respiratorias por hongos, ¿no? Y aquí están las onicomicosis, ¿no? Las diferentes, los dermatofitos. Recuerden que dermatofitos, y eso ustedes lo han expuesto, les encanta todo el tejido queratinizado. Entonces, ellos no van a hacer una fungemia, ellos no van a entrar en el torrente sanguíneo porque se encuentran justamente toda la parte superficial. Piel, pelo, uñas, nada más. ¿Okay? Esto ya lo hemos visto, pero aquí tenemos que recordarlo. Y aquí está, Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton. El laboratorio de nuevo se va a ver esto también porque es parte del diagnóstico, ¿okay? De infecciones en la piel, ¿no? Entonces, pero ya lo saben. ¿Cuál es el reactivo? Diagnóstico presuntivo. Azul de lactofenol, exactamente. ¿Okay? Y si se quiere ver, básicamente epitelio, por ejemplo, escama de... sin coloración, no es reactivo, ese es hidróxido de potasio, ¿no? Para piel. Ok, entonces tenemos para piel, pelos y uñas, Trichophyton. Recuerden que las clasificaciones se dan por el sitio de infección, o sea, si es superficial o si es subcutáneo o profundo, pero también se puede dar desde el punto de origen, ¿no? Viene del suelo, geófilo, viene de animales, zoófilo, y contacto humano-humano, antropófilo. Esa clasificación tienen que saberlo, ¿ok? Entonces, aquí justamente Trichophyton rubrum es antropófilo, Mentagrofites, zoófilo,
¿ok? ¿Se encuentra en dónde? En conejos, en roedores, ¿no? Tonsuras también es humano. Violáceo, geófilo, ¿ok? Eso ya todo se ha visto antes. Microsporum, aquí nos dice mucho. Microsporum canis, ¿de quién vendrá? De los perros y de los gatos, exactamente, ¿ok? Entonces, aquí generalmente es lo que se observa en las alopecias, ¿no? En el pelo, esa ausencia de crecimiento de folículo piloso que no es calvicie, ¿ok? Son una placa entera que se puede ver, ¿no? Como los franciscanos, así. Entonces, que puede ser una... Mira, les estoy haciendo hasta broma para que se acuerden, ¿ok? Ese es este aquí, ¿ok? Para que no se olviden, la profesora dijo franciscano, tenemos que acordarnos, ¿ok? Entonces, Microsporum canis, ¿ok? Que puede formar una placa homogénea, ¿ok? O también placas un poco diseminadas, y es que a veces pareciera como que está perdiendo cabello, pero es justamente el hongo que está diseminado y pierden por pedazos, no es una placa homogénea, ¿ok? Entonces, y el Microsporum gypsum, que viene del suelo, geófilo, ¿no? Epidermofitón es el único que solamente es humano-humano, porque solamente tiene especie, glucoso, ¿ok? Ese es antropófilo en todas las condiciones. Y aquí están, ¿no? El pie de atleta, los dermatofitos, ¿no? Recuerden que los mismos hongos que generan un pie de atleta, ¿okay? Una tinea pedis, generan una onicomicosis, justamente porque no ha habido tratamiento, entonces por el mismo contacto directo se infectan las uñas, ¿no? Las onicomicosis, ¿ok? Y aquí tenemos una tinea capitis, ¿no? Y aquí recuerden que cuando hablamos de onicomicosis, una de las características es que hay el autocontagio, o sea, el mismo paciente, ¿no? Al momento que se rasca o que le provoca la picazón, se disemina en otras zonas, ¿no? Por el prurito en sí. Okay. Estas son las superficiales, pero aquí hablamos ya de cándida. Recuerden que para que haya una candidiasis hay ciertas condiciones en el paciente, ¿no? En algunos casos estamos hablando de lactantes, o hablamos de, por ejemplo, pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos pueden presentar una balanitis, por ejemplo, una candidiasis, o aquí tenemos una vaginitis en las mujeres, que ya lo vimos en teoría la semana pasada, si no me equivoco, se ha visto en laboratorio, no sé, toda la semana viendo diferentes temas, ya me confundí, pero en este caso, por la situ, ya me acordé, por la situ. Entonces, en la situ, ¿no? También hablamos de ITS y hablamos de cándida. ¿Cómo es la secreción de cándida? Blanquecino, purulenta, tipo requesón, ¿no es cierto? Esa es la candidiasis, ¿ok? También aplica para aquí, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, también hay candidiasis en uñas. ¿Cómo diferenciamos una candidiasis de uña diferente, ¿no? De una onicomicosis? ¿Alguien se acuerda? Por el inicio, ¿por dónde inicia? O sea, por candidiasis era desde la cutícula, de cutículas adelante y onicomicosis de afuera hacia atrás. Exacto, ¿ese es lo que vas a responder? Ok, qué bueno que se acuerden, porque ese es eso mismo, estamos hablando de la paroniquia. Comienza por la parte del tejido epitelial, ¿ok? Y básicamente la uña termina, la infección a la uña en una paroniquia es secundaria a la alteración que se da en lo que es la zona periungual, la base. Entonces, ¿qué es lo que suele haber en este tipo de infección por cándida? Suele haber desprendimiento de la uña, que es la onicólisis. Oncólisis. Básicamente la uña, como hay desprendimiento aquí de la zona periungual, la uña sale, ¿okay? Y termina presentando estrías. Eso es lo que se ve. Yo les digo la palabra, se me fue. Ok, entonces tenemos aquí las subcutáneas, ¿no? Estas son un poco más raras. Las que son más comunes son los micetomas, ¿ok? Y aquí otros tipos de infecciones en la piel por bacterias. Salmonella typhi, ¿no? Por parte de la fiebre entérica presenta
estructuras, ¿no? Como manchas rosáceas, ¿no? Tenemos aquí la Neisseria meningitidis, petequias, pseudomonas aeruginosa. En la septicemia se presenta como una gangrena, ¿no? Un tejido, ¿no? Un edema, patógeno. La treponema pallidum, que lo han visto la semana pasada en laboratorio, ¿no? ¿Se acuerdan que la sífilis primaria, secundaria, terciaria? En la primaria, ¿cuál es la característica? A ver, si mañana les tomaran. Por favor, chicos. El chancro. En la sífilis primaria, el chancro. ¿Ok? A nivel de las estructuras en los órganos sexuales, en el hombre y en la mujer, el chancro, que son estas lesiones dolosas, ¿ok? Duras, que se presentan, que así como vienen, se van, ¿no? A los 14 días. Chao, desaparecieron. Pero eso no significa que su paciente mejora, significa que está pasando a la secundaria. Y en la secundaria se presentan las lesiones como rash cutáneo en las palmas de las manos y en las palmas de los pies. ¿Ok? Y después en la terciaria ya se dan las manifestaciones neurológicas, ¿no? Alteraciones, neuropatías, ¿no? Cardiopatías, que ya son las partes más graves. ¿Ok? Entonces, sífilis. Aquí tenemos Citococos diógenes, Staphylococcus aureus, el síndrome de choque tóxico. ¿Por qué toxina? TSST1, la toxina estafilocócica de tipo 1. ¿Ok? Entonces, aquí lo colocan como un rash de toxina que básicamente va a formar unas lesiones ampollosas, acumulan líquido, ¿no? Y el paciente presenta fiebre. Tenemos aquí, bueno, el Bacillus anthracis, la clamidia trachomatis, ¿no? Eritemas, aeropatías nodulares. Hay varios, de manera general. Y aquí por virus, papilomavirus, ¿no? Tenemos aquí en las sistémicas, herpes zóster, herpes simple, que eso los vamos a ver la próxima semana, que veamos infecciones sistémicas. El virus de Coxsackie, que está asociado a una infección respiratoria, principalmente en niños pequeños, ¿ok? El sarampión, rubiola, todas infecciones sistémicas que vamos a ver la próxima semana. Y aquí tenemos, ¿no? Que la flora residente normal en algunos casos puede generar infecciones. Ya sabemos el caso de Staphylococcus aureus. Pero estas son otras. Por ejemplo, Streptococcus viridans. Streptococcus forma parte de la microbiota de la boca, la cavidad oral. ¿En qué infecciones puede estar asociadas? Caries, gingivitis, pero también si entra al torrente sanguíneo, ¿no? Puede generar cuadros de endocarditis, bacteriemias. ¿Okay? Miren cómo una microbiota de la cavidad oral puede entrar al torrente sanguíneo y generar endocarditis, generar bacteriemias en el paciente. A veces puede estar asociado a un cuadro que el paciente, ¿no? Inició con una caries, pero no se sabía que el paciente era VIH-Sida. Entonces esta bacteria entró en el torrente sanguíneo y generó cuadros de endocarditis en el paciente. ¿Okay? A veces se descubren, ¿no? Ciertas infecciones porque hay un antecedente en el paciente no diagnosticado, ¿no? Bien, Corynebacterium forma parte de toda la microbiota. Ok, entonces tenemos aquí Staphylococcus aureus. Cuando hablamos de Staphylococcus aureus, varios tipos de infecciones cutáneas. ¿Asociado a qué? A sus múltiples factores de virulencia. ¿Ok? Entonces, tenemos desde sus toxinas, enterotoxinas, toxina estafilocócica, que son superantígenos, ¿no? Alfa-hemolicinas, tenemos a sus invacinas, coagulasas, estafiloquinasas, leucocidina, tenemos la proteína A, la famosa proteína A, que ¿cuál es su importancia de la proteína A? ¿Se acuerdan? Sí, lo que pasa es que evita que las inmunoglobulinas oxonicen a lo que es la bacteria, porque las cogen de su porción FC y no de la... Exactamente, vean aquí, ¿no? La proteína A, lo que va a hacer, esta inmunoglobulina no debería estar unida a la bacteria por la porción FC, debería estar unida por su porción FAB, reconociendo por acá, ¿no? En lugar de estar así, ¿no? Debería estar así, pero
se aprovecha de esa estructura para poder captar las inmunoglobulinas y en todo caso voltearlas, evitando que haya ozonización, ¿no? Por los datos fagocitos. Tenemos aquí sus microcápsulas, los componentes de su pared, sus adhesinas. Estas adhesinas de aquí son las que le permiten varios tipos, por ejemplo, adherirse a la fibronectina, al colágeno, todo lo que es nuestra matriz extracelular. ¿Okay? Entonces, imaginen, generalmente los microorganismos que tienen este tipo de adhesinas que les favorece la unión a la matriz extracelular son altamente virulentos. Tenemos estafilococcus tenemos leptospiras, por ejemplo, que vamos a ir viendo, ¿no? Porque generan infecciones sistémicas, ¿okay? Porque tienen esa capacidad de adherencia a diversos componentes que tenemos nosotros en nuestra estructura, no solamente en las células, sino matriz extracelular, que es básicamente todo el contexto, ¿no? Que nos rodea. ¿Okay? Entonces, patologías, algunas de ellas, esta de aquí arriba, impétigo, muy bien, impétigo. ¿Cómo diferencio un impétigo por un Staphylococcus aureus de un Streptococcus pyogenes? En laboratorio deben haberles mencionado. Ah, sí, tiene. ¿Cómo lo diferencio? En la clínica. No estoy hablando que van a ser grande, que van a ser cultivo, no, en la clínica, así. Creo que hay A ver, Salas, ¿no? Rosales. Rosales. ¿Quién es Salas? Salas. A ver, Rosales. Creo que ahí se van a formar como costras. Ok, costras. Se forman costras, en ambos se forman costras, pero ¿cuál es la diferencia? Es de color amarillento. De color amarillento. ¿Cómo se llama esta bacteria? ¿Qué dice acá? De dorado. De dorado, de oro. Entonces, ¿cómo es su costra? Dorada. ¿Se van a olvidar? No. Espero que no. ¿Ok? Vean aquí. Entonces, las costras son conocidas como costras mieleséricas, color miel amarillento. ¿Ok? Justamente, bacterias como Staphylococcus aureus generan estas lesiones ampollosas, acumulación de líquido. Generalmente cuando hablamos del impétigo, y eso lo han visto en laboratorio, hay ciertos criterios como que les afecta a los niños pequeños. Altamente contagioso, se da en la parte de las manos, en las pies, generalmente por el toque, ¿no? Contagioso, tienes un niñito en, ¿cómo se llaman esos lugares? En los nidos, Dios mío, yo iba a decir creche, iba a decir en los nidos, ¿no? O en las cunas, ¿no? Niñitos de 3 años, 2 añitos, llega uno con una lesión y en su, llega un niñito, ¿no? Al servicio de ustedes de pediatría y de allí ven que llegan varios. Uno al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. Cuando saltan ustedes de dónde vienen todos del mismo colegio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es altamente contagioso. Ustedes saben que los niñitos terminan tocándose unos a otros y es difícil controlar. ¿Ok? Entonces, una de las características, una de las medidas es el aislamiento, ¿no? Hay que aislarlos, porque si no, hasta que se curen. Ahora, en esto de aquí llegan con estas lesiones ampollosas y en el momento que se forma la costra, se presenta de este color amarillo. Ahí tenemos Staphylococcus aureus. En el caso del Streptococcus pyogenes, ¿de qué color es? Amarillo. Blanco, una costra blanca. La costra normal, la gris, marrón, esa oscura, toda fea, ¿no? Que tenemos que la mayoría cuando nos dan las costras, cuando nos hacemos daño. ¿Ok? Ese es el color de las otras, como el Streptococcus pyogenes, ¿no? En el caso del aureus es así. Estos son tipos de lesiones, ¿no? Ampollosas, acumulación de líquido que cuando se secan se ven de esta estructura. Foliculitis, y esto es el síndrome de piel escaldada, exactamente, por otra toxina que produce esta bacteria, que es la exfoliatina. Tiene 2 tipos, A y B. Entonces, estas exfoliatinas lo que hacen, desestructuran, alteran las uniones mediadas por caderina, uniones intercelulares, célula-célula, caderina, ¡prac!, lo rompen, porque producen esas toxinas. Entonces, esto provoca justamente lesiones ampollosas, más que nada en recién nacidos, en las capas.
¿Okay? Entonces estas ampollas que se forman, se acumula líquido sensibles al tacto, el pacientito comienza a presentar cuadro febril, ¿ok? Y esto de aquí, ¿no? Después se provoca, al momento que se revientan estas ampollas, da el aspecto húmedo, ¿no? Como si estuviera mojado el bebé, ¿ok? Entonces este de aquí, por sus exfoliatinas. Aquí tenemos, ¿no?, varios de sus factores de virulencia en general, que ya ustedes lo han visto desde el momento que expusieron sobre este glucosaurus. Lo que secreta, sus componentes enzimáticos, sus invasinas, las Phantom Valentina, leucocidina, que le permiten la invasión a tejidos, ¿okay? Sus adhesinas, aquí se adhieren colágeno, fibronectina, elastina, todo matriz extracelular que tenemos presentes, ¿no? Miren qué suertudos que somos. Y ahí, ¿no?, los componentes de su pared celular. Entonces, aquí tenemos sus factores de virulencia y aquí la explicación de algunos de ellos, ¿okay? Y aquí un cuadro comparativo entre los 3 Staphylococcus aureus que hasta el momento conocemos. Estafilococos, los 3 Staphylococcus aureus, ¿qué estoy hablando? Los 3 estafilococos SP que conocemos. Aureus, epidermidis y saprophytos, ¿ok? ¿Dónde se le encuentra? ¿Cómo salen las pruebas de coagulasa? ¿Ok? Si forman biopelículas o no, si generan infecciones como forúnculos y si generan infecciones profundas o cuadros de ITU. Aquí resume mucho de lo que hemos visto hasta el momento de Staphylococcus, ¿ok? Si lo revisan bien, les va a ayudar mucho para poder hacer cuadros comparativos. Para el laboratorio también. Ok. Bien, aquí están dentro de los factores de virulencia, ¿ok? Las proteínas que unen a fibronectina, ¿no? Miren, unen a fibronectina, a fibrinógeno, fibronectina, y median la entrada por endocitosis por integrinas, ¿no? Estas de aquí que alteran la desmogleína también. Mecanismos de invasión. Y esto es la importancia, por ejemplo, de los adipocitos productores de catelicidina, controlando abscesos, ¿no?, a nivel de tejido adiposo, ¿okay?, tejido subcutáneo. Pero el problema, como menciona aquí, es que la bacteria forma biofilms. Pero hoy en día, pensando que esta bacteria es resistente a varios tipos de antibióticos, estamos hablando de los MRSA, meticilina resistentes, una alternativa de tratamiento es el uso de péptidos antimicrobianos. Aquí tenemos, bueno, las características de la bacteria. Estos son los foliculitis, ¿no?, a nivel de los folículos pilosos. Aquí varias de las patologías que se pueden presentar: forunculosis, foliculitis, ¿no? Tenemos aquí abscesos. Este es el síndrome de choque tóxico, más común. Bueno, aquí también hay un porcentaje asociado en mujeres por el uso de tampones, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque recordemos que a nivel de la vagina hay presencia de esta como parta. Entonces, si hubiera alguna lesión a nivel de la vagina y el contacto de estas bacterias comienza a aumentar por el uso de tampones y con esto la producción de sus toxinas, y estas llegan al torrente sanguíneo, estas son las manifestaciones que se pueden presentar, ¿okay? Ahora, el síndrome de piel escaldada, como mencionamos, ¿no?, presentes en recién nacidos, ¿ok? Y aquí tenemos el impétigo, suele presentarse en rostro, piel, manos, ¿no?, por contacto. Esto es celulitis, ¿ok? Celulitis, que también hay un factor de riesgo, no sé si lo podemos mencionar en el laboratorio, un factor de riesgo, por ejemplo, pacientes que tienen varices, se me fue la palabra. Pacientes con varices tienen problemas circulatorios. Entonces, por ejemplo, esta celulitis no solamente se puede presentar en manos, ¿no?, en muñecas, aquí la acumulación, sino también en miembros inferiores. Y eso asocia a pacientes con varices. Aquí ustedes tienen que considerar hospitalización, porque eso ya es emergencia, ya no es urgencia.
principalmente porque tienen un factor de riesgo en el paciente que puede promover que una bacteria de estas caiga en el torrente sanguíneo y tenga un paciente con septicemia. ¿Okay? Principalmente si hablamos de un MRSA resistente como Staphylococcus aureus. ¿Okay? Los meticilinos resistentes. Entonces, aquí en el caso de celulitis, no hay una diferencia con erisipela, justamente el diagnóstico es clínico. Muchos de estos que no presentan secreción, ¿no? El diagnóstico es clínico. Entonces ustedes tienen que evaluar, ¿no? en la historia de su pacientito, si hay factores de riesgo, cuáles son sus antecedentes. Por ejemplo, pacientes con artrosis pueden presentar de cuando en cuando hay movimiento de las articulaciones, no ves que sus huesitos se distorsionan. Por esto puede presentarse inflamaciones y cuadros de celulitis. ¿Okay? Entonces, el tratamiento, si no hay ninguna resistencia, es básicamente acompañado con antibióticos o desinflamantes, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí todas las enfermedades, bueno, no todas, que pueden estar asociadas a Staphylococcus aureus, ¿no? Desde por invasión, forúnculo, impétigo, celulitis, infecciones por quemaduras, a pesar de que mayor porcentaje es Pseudomonas aeruginosa, también puede ser Staphylococcus aureus, por heridas traumáticas, quirúrgicas y asociarse a cuadros de osteomelitis, ¿no? Que está por acá, artritis, osteomelitis, neumonías, ¿no? Infecciones urinarias. Hay bacterias que lo vamos a ver en todo, les dije desde el inicio, ¿no? Pielonefritis, endocarditis, ¿no? Meningitis, colonización, infección por catéter, prótesis, bacteriemia, septicemia. Recuerden que puede generarse, si hablamos de una pielonefritis por Staphylococcus aureus, puede generar una urosepsis. Y eso lo vieron la semana pasada en laboratorio y lo vimos el primer día también. ¿Okay? Entonces, si hablamos de toxinas, ¿no? Varios tipos de toxinas. Alimentarias, 5 enterotoxinas. Algunas de ellas hablamos de superantígenos. Esto quiere decir que tienen la capacidad de activar rápidamente células T, ¿no? Entonces, vemos cuadros de vómito, diarrea, no tiene fiebre, el síndrome de piel escaldada por la exfoliativa A y B, síndrome de choque tóxico, es una toxina superantigénica que se ve fiebre, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, descamación y por ser el síndrome de choque tóxico puede llevar a hipotensión, ¿no? Y la muerte del paciente, si no es tratado, si no es estabilizado. Tenemos aquí cómo es reconocida la bacteria, ¿no? Tiene varios componentes, sus factores de virulencia, sus lipopéptidos, péptidoglucanos, su material genético, su DNA. Tenemos aquí sus toxinas, ¿okay? Su proteína A. Entonces, activa diversos tipos de receptores, tipo TOL, tipo NOT, Light Receptor, ¿okay? Tipo TNF, ¿no? Aquí mediadores de inflamosoma, activadores de caspasa y por tanto también activadores de muerte celular, apoptosis, ¿ok? Entonces tenemos aquí los diferentes tipos de péptidos antimicrobianos producidos por diversos tipos de células, ya lo hemos visto, glándulas sebáceas, queratinocitos. Muchas diapositivas repiten lo que ya se ha visto antes, pero a manera de afianzar el conocimiento, ¿ok? Entonces aquí neutrófilo, célula importantísima, reconociendo y en el control de esta bacteria. ¿Por qué? Porque tiene varios tipos de receptores para reconocerla. Receptores de la porción FC, gamma, ¿no? Receptores para complemento, ¿ok? Tiene lo que es, una vez que fagocita, genera el burst oxidativo, entonces tiene especies reactivas de oxígeno, ¿ok? Y para esto es importante mediar, por ejemplo, las mieloperoxidasas, ¿no? Sus oxidasas, péptidos antimicrobianos como las catericidinas, ¿no? Las calprotectinas también, tiene lactoferrinas, esto quiere decir que inhiben básicamente la capacidad de la bacteria de captar fierro, que es su nutriente, ¿ok? Entonces, proteasas, por ahí va. Aquí está justamente lo que les mencioné a grandes rasgos, lo que puede pasar con pacientes con dermatitis atópica, ¿no? Que bajan su expresión de las defensinas y esto lo hace más susceptibles, a diferencia de pacientes, por ejemplo, con psoriasis, ¿no?
cuadrito resume las principales deficiencias que puede haber en un paciente que puede llevarlo a ser susceptible por Staphylococcus aureus y por cándida. ¿Ok? Por ejemplo, pacientes neutropénicos, que ya les he mencionado varias veces, ¿no? Neutropenia severa congénita y pacientes neutropénicos, como pacientes en quimioterapia, los pacientes con cáncer, van a tener infecciones recurrentes por Staphylococcus aureus. Pacientes que tienen deficiencia en lo que es el bursto oxidativo, ¿cómo se llamaba en español? Ahorita me voy a acordar. Ok, entonces, que tienen deficiencia en enzimas como la mieloperoxidasa, pacientes con defecto en componentes quimiotácticos, entonces pacientes que tienen deficiencias en las moléculas de adhesión de leucocitos para inflamación, para Rowley, pacientes que tienen alteraciones granulares, aquí están los pacientes con alteración a nivel de los neutrófilos, pacientes con deficiencias combinadas, tanto en el bursto oxidativo que se realiza a nivel del fagolisosoma como en lo que es la quimiotaxis y fagocitosis. ¿Quiénes son estos pacientitos? Pacientes que tienen que tomar en cuenta, pacientes con insuficiencia renal aguda, pacientes en hemodiálisis, ¿ok? Y pacientes diabéticos. Una diabetes, ¿no?, mal controlada, mal llevada, hace que su paciente se desestabilice y con esto una infección por estafilococos puede terminar siendo fulminante para ellos, ¿ok? Tenemos aquí, si hablamos de señalización, defectos en interleucina 1 y toll like receptor, tiene todo el sentido para reconocer a la bacteria. Defectos en células T, ¿no? Disminución de TH17. Hay pacientitos que tienen alteraciones congénitas en algunos genes, ¿ok? Por ejemplo, en alteración en este factor de transcripción que es el STATI3. El STATI3 está relacionado a la presencia de TH17. ¿Ok? Entonces, pacientes que tienen lo que se conoce como el síndrome de hiperinmunoglobulina E. ¿Ok? Es una enfermedad, un síndrome. Entonces, aquí, mutación en estos genes tienen bajos niveles de TH17. Por lo tanto, no hay interleucina 17, por lo tanto, no hay neutrófilos. ¿Ok? Tenemos los pacientes con dermatitis atópica que les mencioné. ¿Okay? Que en lugar, los pacientes con dermatitis atópica que bajan péptidos antimicrobianos, en lugar de hacer TH1, hacen TH2. ¿Conviene TH2 para controlar Staphylococcus aureus? No. Entonces son susceptibles a infecciones por Staphylococcus aureus. Pacientes con VIH, obvio, pacientes con VIH, ¿no? SIDA, ya ellos, toda su CD4 baja, por lo tanto, mecanismo de defensa general. Pacientes con deficiencia en interleucina 17 para la producción o el receptor de interleucina 17, también de nuevo. Tienen, miren, candidiasis mucocutánea crónica, ¿ok? Y tienen también, ¿no?, infecciones de candidiasis severas y de Staphylococcus aureus, porque todo interleucina 17 está relacionado a neutrófilo y por ello control de hongos y bacterias, ¿no? Y aquí tenemos el mecanismo, este es en general, porque esta bacteria, vean aquí, ¿no?, estimula los mismos queratinocitos para que ellos produzcan interleucina 1 alfa y el mismo queratinocito lo capta. ¿Y por qué es importante para él captar? Porque produce péptidos antimicrobianos contra la bacteria. ¿Ok? Esto es de cara, pero aquí vemos ya el general, ¿no? Tenemos aquí la bacteria, ¿no?, aumentando péptidos antimicrobianos por parte de los queratinocitos, pero también por parte de... Tenemos aquí las dendríticas, macrófagos, reconociendo por sus toll like receptors, ¿no? Y aquí producen diversos tipos de citocinas, 1, 6, 23, y con esto activan diversos perfiles de respuesta. TH17, esas son las T gamma deltas, que esas son más prácticas in situ. Natural killer, NK y NKT, ¿no? Que la NKT tiene receptores de natural killer, pero también tiene un TCR como las células T. Entonces, ¿qué va a producir interleucina 17? Tenemos que esto promueve el rolling de polimorfonucleares neutrófilos y ayuda al control de la bacteria.
Entonces, aquí, Staphylococcus aureus como agente causal de osteomielitis, infecciones a nivel del hueso. Pregunta, ¿en el hueso debe haber microbiota? No. No, es uno de los tejidos que por definición son estériles, exacto. Entonces, si tengo aquí, ¿no? Hay una relación entre un cuadro de infección de osteomielitis por una artritis piógena, ¿no? Es ya un tratamiento emergencial, ¿ok? Porque hay que evitar que esta bacteria, este microorganismo que está causando la artritis piógena, ¿ok? Genere consecuentemente una osteomielitis, ¿ok? Entonces, vemos aquí dos orígenes diferentes. En el caso de una osteomielitis aguda hematógena en niños, que es lo que les comenté, en este caso, en los niños, como sus huesos están en formación, una infección no relacionada en cualquier tejido por Staphylococcus aureus, esta bacteria llega al torrente sanguíneo, bacteriemia, cae en lo que son los osteoblastos y altera, ¿no?, la formación de los huesos en los niños. Cuadros de osteomielitis por vía hematógena, pero eso solamente en niños. En adultos ya es diferente, en adultos se da postquirúrgico. ¿Ok? Entonces, aquí puede haber un cuadro de artritis piógena, ¿ok? El paciente fue sometido a una cirugía y después de unos días, ¿no?, se presenta con una inflamación en una de las articulaciones y hay que observar que si hay una infección postquirúrgica a nivel de articulación, después puede generar un cuadro de infección a nivel del hueso. Y miren lo que hace con los osteoblastos. Los destruye, es como si se los comiera. Piensen en el Pac-Man comiéndose básicamente a los huesos. Esto es lo que hace el Staphylococcus aureus. Por dos mecanismos de muerte: apoptosis y necrosis. Dos tipos de muerte en las células. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Líquido sinovial, artrocentesis, ¿ok? Y eso es lo que se ve. Aquí obviamente la observación macroscópica ven que hay un proceso infeccioso. Entonces, este es básicamente cómo la bacteria va a ser reconocida por los osteoblastos, ¿ok? Por receptores, se adhiere a su fibronectina, sus adhesinas, y con esto ingresa por endocitosis a la célula, a los osteoblastos. O también por receptores tipo Tolle receptor 2 o receptores TNF. En cualquiera de los casos entra en forma de vesículas. El problema es que la bacteria no se queda dentro de esas vesículas en las cuales ha sido endocitada, ella se escapa. Y al escaparse, esto va a impedir que de nuevo sea reconocido por la misma célula, por sus mecanismos de defensa, porque forma alteraciones antigénicas. O sea, forma pequeñas comunidades en donde va alterando sus antígenos de superficie, impidiendo ser reconocido. Y todo esto lo hace intracelular. Entonces, al hacerlo intracelular, dificulta el reconocimiento por otros tipos de células. ¿Okay? Entonces, activa procesos inflamatorios mediados por NOD, ¿no? Activa las mapiquinasas, apiquinasas, yunquinasas, y todo esto genera activación de diferentes componentes quimiotácticos: interleucina 2, 12, citocinas, que lo vemos acá. ¿Okay? Entonces hay una respuesta inflamatoria, ¿okay? Interleucina 12, TNF, interleucina 1, interleucina 4, activa respuesta inmuninata, activa respuesta inmunadaptativa. Tenemos componentes quimiotácticos, citocinas como YMCCF, CCF, promoviendo la activación de neutrófilos, macrófagos para que haya presentación de antígeno, ¿okay? Diferenciación, monocitos en macrófagos, llegan los monocitos, se transforman en macrófagos in situ para intentar hacer fagocitosis, ¿okay? Tenemos TH1 generada porque hay incremento de expresión de CD40 y de clase 2, ¿okay? Presentación de antígeno. ¿Cuál es el problema? Aquí. La bacteria tiene diferentes tipos de factores de virulencia y uno de ellos son sus mismas modulinas solubles en fenol. Este componente, ¿qué es lo que va a hacer? Ingresa a la bacteria y produce sus modulinas solubles en fenol, que son péptidos antimicrobianos, básicamente. Entonces, pero aquí está trabajando como una toxina. Entonces, aquí lo que va a hacer
la bacteria se escapa de las vesículas, pero libera estas modulinas que va a terminar promoviendo muerte en la célula que ha infectado. ¿Ok? Y la bacteria se escapa linda, maravillosa para continuar infectando, viva y coleando. ¿Ok? En el caso de mecanismos de apoptosis, la bacteria va a ser reconocida y, de nuevo, dentro de las vesículas termina escapándose, pero activa estos receptores quimiotácticos que son los TRAIL, o los TRAIL, básicamente son mecanismos mediados por receptores TNF, de factores de necrosis tumoral, y va a promover la liberación de estos componentes quimiotácticos que van a adherirse a receptores de muerte, literal, receptores de muerte, eso se llama, DR4 y DR5, receptores, ¿no?, de muerte por apoptosis. Entonces, estos de aquí, ya sea por dentro, la bacteria termina siendo reconocida y provoca la activación de caspasas, en este caso caspasa 9, que después va a activar caspasa 3, o por los receptores de muerte, DR4, DR5, que va a activar el DR8, que después activa el DR3. En ambos casos provoca mecanismos de muertes mediados por caspasas, de forma intrínseca o extrínseca. ¿Okay? Y la célula muere por apoptosis. Estamos hablando de los osteoblastos. Entonces, en ambas situaciones, la bacteria destruye a la célula y la bacteria se libera una vez que la célula muere y ya continúa el proceso infeccioso. ¿Okay? Estos son los tipos de muerte que generan. Lo vemos aquí más abajito. Necrosis, apoptosis, estimula dos tipos de muertes, ¿no? Y la bacteria continúa libre fuera para continuar infectando. Ese es el problema. Y esto lo hace a un ritmo tan rápido que si no se trata de forma emergencial, el paciente pierde la estructura ósea, ¿no?, por el proceso infeccioso. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que con la clase de la mañana que han tenido de laboratorio se ayuda bien esta parte de teoría para complementar lo que han visto, ¿no?, explicando los factores de virulencia asociados al diagnóstico. ¿Ok? Entonces, miren, este casito clínico fue pregunta así. No quiero muy bien acerca de las modulinas. Las modulinas solubles de fenol de estafilococcus. Lo que hace, actúan como una toxina. Entonces, lo que va a hacer en el caso de la necroptosis, va a promover justamente aquí, ¿no? Provoca la desestructuración del epitelio, la bacteria queda libre, pero el tejido es necrótico, muerto. Y en el caso de la apoptosis, lo que va a hacer esta modulina va a activar mecanismos de muerte mediados por caspasas. Tipos de muertes intrínsecas y extrínsecas que se llaman, son medidas de caspasas. Entonces, en una de ellas activa directamente la caspasa 9 por dentro y en otra promueve la producción de este factor, es un ligante de factores de necrosis tumoral. Es un TNF, ¿no? Es un ligante de TNF. Entonces, esto de aquí se produce y se adhiere a estos receptores que son receptores de muerte. DR4 y DR5 se conocen como receptores de muerte apoptótica, así literal. Entonces, estos de aquí, cuando se activan, van a promover la activación de caspasas y va a mediar de nuevo apoptosis de tipo extrínseca, ¿no? Intrínseca por dentro, directo, activando caspasas, y extrínseca por dentro. Entonces, activa muerte, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Nada, ¿no? Esta fue pregunta de examen hace un tiempo atrás, en época de pandemia. No, ya no. Sí. Una vez que se pone aquí, ya no. Usted le enseñó al laboratorio el doctor Segovia, ¿no? Él. Pero aquí es un clásico, pues no aquí, en todo caso se hubiera puesto Staphylococcus o Streptococcus, ¿no? Tal vez un poco de confusión. Pero aún así salían mal. Ahora ya se les explica, ¿no?, cuál es la diferencia. Ok, chicos, entonces